Muchas gracias, Bea. 2 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a cambiar de tema. Lo anunciamos al comienzo del programa. La Comisión Permanente recibió en la jornada de ayer al ministro de Ambiente Ortuño. Una intensa temporada parlamentaria, ¿no? Y que mañana además van a recibir al equipo de ganadería y también se votó una interpelación al canciller Mario Lubetkin y vamos a conversar sobre estos temas con la diputada por el Frente Amplio, Julieta Sierra. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias. Un placer recibirla. Bueno, intensa agenda, decíamos, un montón de ministros van a desfilar por allí por la Comisión Permanente, pero ¿qué conclusiones se saca de la comparecencia ayer de Ortuño? Mirá, siéndote honesta, para mí ha sido de las mejores instancias parlamentarias que he tenido desde que asumí en general. Creo que fue una instancia muy productiva, muy clara, con una postura incluso del miembro convocante, Juan Martín Rodríguez, muy respetuosa. Uno no espera menos, pero creo que igual está bueno destacarlo. Preguntas muy atinadas que nos dieron claridad a todos, no solamente a la oposición, sino también argumentos al oficialismo, más argumentos para defender las decisiones tomadas por OCE en este último tiempo. Así que creo que fue una instancia muy productiva. Lo conversábamos con algunos colegas de otros partidos y coincidían más o menos en lo mismo, así que dio gusto, dio gusto. Bien, el diputado Juan Martín Rodríguez comparó obras de OCE con un nuevo Antel Arena. Dijo, bueno, tengo las mismas dudas que el secretario de Presidencia, este no será un nuevo Antel Arena, por el tema de los costos, que al principio iba a ser uno, que ahora aparentemente va a ser otro. ¿Cuál fue la respuesta de Ortuño? ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué respuesta dan ustedes del oficialismo? Por supuesto que los costos es un eje central, porque a la ciudadanía nunca caería bien que se gaste más de lo que se debe. Ahora, los costos son sumamente inferiores a lo que se proponía en el proyecto inicial Neptuno en Arasatí, que además fue firmado unos días antes de que el nuevo gobierno asumiera, a fines de enero, sin hacer parte del nuevo gobierno de la transición y atando un poco de manos. Entonces este gobierno, con mucha delicadeza y con mucha mesura, puso en suspensión ese contrato. Se renegoció, no se anuló el contrato, o sea, no va a haber una contrapartida de multas porque se anuló, sino que se renegoció. Se alcanzó un importe menor. Estamos hablando de que inicialmente Neptuno iba a costar 364 millones de dólares y Casupá va a salir 213, o sea, estamos hablando... Perdón que le interrumpa, sí, diputada, pero es comparable, pues son obras diferentes. A eso voy. Y a eso se le suma un paquete de obras que potencia y es mucho mayor y mucho más ambicioso. Obviamente, el proyecto inicial, que era únicamente Neptuno en Arasatí, se le suma a Casupá, que además siempre estuvo en la propuesta del Frente Amplio, no fue algo que jugamos de atrás, por así decirlo, sino que el Frente Amplio en campaña dijo, nosotros queremos hacer Casupá, no es algo que salió de la nada. Y además se le incluyen obras en Solís Chico, obras en Aguas Corrientes, y ahora se anunció ayer, por suerte, y por definición política, una 7ª línea de bombeo. Sabemos que hay personas que han tenido cortes de agua por estas semanas, sobre todo en la parte de Toledo, en la parte de Sauce, una parte de Suárez también. Y esta 7ª línea de bombeo lo que va a permitir es mejorar, por supuesto, el servicio. Entonces nos parece que el paquete de obras anunciado, que sigue siendo un menor costo de lo que se proponía inicialmente únicamente con Neptuno en Arasatí, garantiza cuidar los recursos económicos, cuidar los recursos naturales y, por supuesto, el abastecimiento del agua potable hasta 2045, que es el propósito principal después de la sequía atroz que vivimos hace 2 años, donde en el área metropolitana tomamos todos agua con sal. Bien. ¿Qué pasa con también el tiempo que van a demorar estas obras? ¿Cuál fue la respuesta del ministro Ortuño a propósito de los plazos establecidos y los cumplimientos y también, digamos, la transparencia en cuanto a las negociaciones? Ese fue un punto central. Nosotros, no sé si recuerdan, la gente sobre todo, que en agosto hubo una interpelación al ministro Ortuño, muy extensa, donde estaba esto sobre la mesa, el tema de los tiempos. Y ahí un punto de la oposición, y principalmente del diputado Juan Martín Rodríguez, tengo que reconocerlo, él decía que para el Solís Chico, las obras de Solís Chico, que es una potabilizadora y una represa un poco más chica, debería licitarse aparte, porque debería contar con otra licitación y con otro periodo de competencia. En ese momento estaba dentro del paquete de obras incluido, con quien se estaba trabajando Casupá, y ahora se definió sin licitarlo aparte para una mayor transparencia. Eso no implica que las obras no vayan a estar en este periodo, que es el objetivo. Todo lo que implica las obras de Casupá están siendo controladas por el Tribunal de Cuentas, que tiene que verificar que esté todo bien. Estamos dentro de los plazos de que el Tribunal de Cuentas
controle que se va a hacer lo que corresponde con el dinero que corresponde, y estamos a la espera de que el Tribunal de Cuentas dé el veredicto, por así decirlo, que se espera sea a fines de enero, para ahí sí poder iniciar. Y Solís Chico, que va a tener, al quedar por fuera, se va a abrir una nueva licitación, que a nosotros lo que nos parece es que da mayor transparencia poder licitarlo aparte y poder tener un estudio aparte. Pero sí siempre contemplando en que las obras se hagan en este periodo. Brevemente, en cuanto al costo, que me quedó pendiente, ¿cuál es hoy el costo que ustedes entienden que va a salir todas las obras? Y las obras en su totalidad, estamos estimando 360 millones de dólares todo el paquete de obras. 213 por un lado, Casupá únicamente. En un momento se anunció 250. Y ahora lo que se agregó es esta séptima línea de bombeo, que son 50 millones que... O sea, no es que se suma a un costo de algo que quedó estático y quedó igual, sino que se agregan esto para una séptima línea de bombeo que lo que hace es reforzar y que la gente no tenga, por ejemplo, cortes de agua en toda esta parte esta parte de Canelones y un poco del nordeste de Montevideo. Que entienden que esa cifra que decías no se va a mover. Y no, la idea es que no, o sea, es la cifra que se maneja actualmente, que se ha reforzado, que hay informes económicos que dicen que esta debe ser la cifra. Por supuesto que si viene una obra que suma, como ahora se sumó la séptima línea de bombeo, que por eso es el incremento, porque hay más obras, si en unos meses dicen, bueno, podemos agregar una obra más, pero siempre que sea en contrapartida con una obra más que corresponda, sobre todo para algo tan importante como es el acceso al agua potable. Diputada, la inflación proyectada para este año es de aproximadamente 4%, más o menos, incluso está por debajo, pero el aumento en la OCE fue de 8,5%. La oposición dice que esto es un tarifazo, ayer lo repitieron en la comisión. El gobierno ayer, a través del ministro y del presidente OCE, ensayó, digamos, una respuesta. ¿A usted le convence? Sí, me convence la respuesta. Yo no soy una persona consecuente, ni mucho menos. Ya he criticado varias cosas y no tengo problemas en hacerlo, pero en este caso... ¿Para usted está bien que suba más del doble la inflación? El tema es así. Lo que sube para el 89% de los hogares es son 69 pesos, en lo que corresponde principalmente a Montevideo, que no incluye el saneamiento, porque el saneamiento lo cubre la Intendencia de Montevideo, y 123 pesos para cuando, en el caso en el que no se incluya el saneamiento, que son principalmente las familias del interior. Estamos hablando de un aumento de 69 pesos para la mitad de la población de Uruguay, como máximo, y 123 pesos para el resto. A nosotros, en este contexto de una inversión histórica de obras en OCE, como también quedó marcado ayer, con la pretensión y el objetivo de que haya agua potable hasta 2045 por lo menos, en una situación de OCE que ha venido siendo deficitaria estructuralmente, no solamente en el último periodo, sino que OCE viene teniendo una situación deficitaria desde hace mucho tiempo. Pero además, en el último periodo se pidieron préstamos millonarios para pagar sueldos y proveedores. Nos parece que es necesario para poder mejorar la calidad de nuestra empresa pública. Entonces yo no entiendo, cuando hablan entiendo que se arme determinado ruido con esto. Una parte de ese aumento va a ser está dentro del margen de la inflación y el otro va a ser para cubrir la parte deficitaria de OCE. A nosotros no nos parece un disparate que para la mayoría de la gente se aumente 70 pesos contemplando la mejora de la calidad del servicio y asegurando el agua potable. Ahora, también es un aumento diferencial para las personas que son usuarios de tarjetas de MIES o que están subsidiadas, únicamente van a tener el aumento que implica en el marco de la inflación. O sea que hay un aumento que para las personas incluso de menores ingresos no se le va a aumentar la tarifa en ese sentido, pero no nos parece un disparate en este contexto donde además la tarifa de OCE implica menos de un 1% en el ingreso de los hogares. En ese sentido, defiendo esta gestión en este marco de hacer eficientes los recursos. Está bien, pero la gente le podría decir, pero ¿no hay posibilidades de achicar en determinados gastos de OCE, hacer más eficiente el trabajo administrativo, burocrático y no tocarme en 69, 70, 80 o 90 pesos a los clientes? Es que eso en realidad ya se ha hecho. Ayer lo decía muy claro Pablo Ferreri. OCE ha perdido muchísimo, incluso en funcionarios. Ha tenido recortes de funcionarios por centenas. Y además... Ahora, los préstamos que marcaba ayer Ferreri, que
que se solicitaron en OCE el año pasado, en febrero de 2025, se pidió un préstamo al Ministerio de Economía y Finanzas por 55 millones de dólares. Febrero de 2025, sin hacer parte del equipo de transición, 55 millones de dólares para pagar sueldos, para pagar proveedores y demás. Entonces, en ese sentido, nos parece que es equilibrado. Sí, también más allá del monto, lo que uno podría decir, bueno, esto no estuvo anunciado previamente, ¿no? No estaba en el plan, este aumento de estas características. Es cierto, yo creo que se encontraron con una situación bastante más crítica de la que se pretendía encontrar, y estamos hablando de eso, de una inversión que tiene que estar acompasado con una calidad del servicio donde no hayan más cortes, donde se asegure el agua potable, donde obviamente hay factores climáticos que siempre están sobre la mesa, prever sequías que pueden haber como la que ya tuvimos, que fue histórica, y en ese sentido cuidar los recursos de los uruguayos siempre con eficiencia en lo que se invierta. Este esfuerzo de la ciudadanía, ¿entienden que garantizaría eso? Sí, así lo entendemos, y por eso vamos a velar y por eso vamos a ser celosos. Sé que lo van a hacer de la oposición, pero también del oficialismo. Vamos a estar encima de este tema para que se cumpla todo, por supuesto. Bien. Diputada, ¿cómo cayó en la bancada oficialista? No sé si ha tenido ya tiempo para conversarlo con sus colegas, tanto del MPP como del resto del oficialismo. Este cambio en el cálculo del BPC que modifica la estructura del IRPF, entre otros. Y en realidad eso lo estamos evaluando por estas horas. Ayer nos llegó la noticia, pero lo estamos evaluando por estas horas. Esperemos en el correr del día tener mayores novedades en ese sentido. ¿A priori tiene algún comentario, alguna visión? Porque hay ya también cuestionamientos, los primeros cuestionamientos que aparecen de la oposición, que va a haber más recaudación y por tanto la gente va a tener que aportar más. Mira, por ahora no quiero adelantarme demasiado a dar ninguna opinión personal tajante, porque es algo que estamos estudiando por estas horas y creo que sería irresponsable de mi parte dar una opinión sin tener del todo estudiado el tema. Por eso prefiero centrarme hoy en verlo en detalle con los insumos que vayamos teniendo. Lo que sí me consta es que tenemos un equipo económico que está obsesionado por hacer mucho más eficiente el gasto y que está haciendo malabares también en una situación muy crítica, deficitaria como país. Entonces, en ese sentido, la confianza total con el ministro Odone y con todo el equipo, esperamos en las próximas horas poder tener profundizado el tema para dar detalles. Tal vez es como minimizar un poco la discusión, pero uno a priori dice, bueno, fue un gobierno que llegó diciendo que no iba a aumentar impuestos, pero por otro lado me aumenta por arriba de la inflación el costo de OCE, hace cambios también en lo que tiene que ver con el FONASA, que repercute también económicamente en algunos ciudadanos, ahora estas modificaciones. Es como dice, bueno, no iban a aumentar impuestos, pero están buscando formas de algún modo de recaudar un poco más. Sí, fue un gobierno que asumió pensando que el déficit era de un 2.8% como lo más alto posible y terminó siendo de un 4.1% al asumir con deudas, por ejemplo la de OCE, con facturas impagas en ACE que no estaban ni siquiera registradas, también en UTE una situación bastante compleja, ANCAP con créditos millonarios solicitados después de la pérdida del gobierno. Creo que hubieron algunas no sé si decir artimañas, pero algunas cosas, porque no le puedo atribuir que sea ilegal ni mucho menos nada de lo que se hizo, eso quiero dejar claro, pero sí muchas cosas solicitadas y muchos créditos solicitados en una etapa de transición sin informar. Aún así creo que la forma de poder solventar esta situación sigue siendo la que menos afecte a los trabajadores, porque nosotros cuando hablamos del presupuesto y cuando votamos el mal llamado impuesto, los nuevos impuestos en el presupuesto, cuando estamos hablando de que empiecen a facturar, por ejemplo, en Uruguay, empresas multinacionales que facturan 750 millones de euros anuales, que empiecen a tributar en Uruguay lo que ya tributan, también es una forma de decir, bueno, esto no puede recaer sobre los trabajadores. Bueno, pero los trabajadores ahora van a pagar más con el IRPF, con el cambio este. Lo voy a estudiar bien el tema y aquí estaré para dar todas las declaraciones pertinentes sobre eso. Lo que sí me consta es que hay un equipo económico que está obsesionado porque este país tenga eficiencia en el gasto sobre todo, que no se hable solo de recaudar por recaudar, sino que podamos hablar de esto, se ve reflejado en una mejora de la calidad de vida de la gente. También estamos teniendo anuncios históricos sobre aumentos salariales, hay que hacer un panorama completo, pero creo que hay bastante responsabilidad y sensibilidad por parte del equipo económico. Esto se anuncia a través de un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, lo del FONASA se anuncia en una charla informal que tuvimos los periodistas con el presidente. Ustedes los parlamentarios son los que generalmente mediáticamente
vienen más a los programas, salen a dar declaraciones y demás. ¿No es pertinente que haya unas comunicaciones previas, por lo menos para poder entender un poco más lo que sucede ante las consultas de los periodistas y la ciudadanía en general? Por supuesto, yo creo que comunicaciones hay. Ayer hubo un grupo de legisladores que estuvimos todo el día en la comparecencia de OCE y Ambiente, que casi no prestamos atención ni a las redes sociales ni a la comunicación de otro tipo, pero porque estábamos enfocados en lo que fue la comparecencia del ministro de Ambiente y estábamos discutiendo el acceso al agua potable para la gente, justo ayer cuando se da todo esto. Entonces, ayer un grupo de legisladores estábamos únicamente en ese tema. También nos explotó la cara lo de la caja de profesionales, que eso nos tomó por sorpresa y creo que fui una de las primeras voces del oficialismo en decir esto me parece impresentable e indefendible, aún sin saber el contexto en el que se había dado, pero solo con el titular me bastaba. ¿Actuó rápido el gobierno en ese sentido? Sí, actuó rápido, por supuesto. ¿O hay en un par de días. una falta de comunicación entre Economía y el Ministerio de Trabajo? Yo creo que se actuó rápido. No he hablado con el ministro de Trabajo, no he hablado. Con el ministro de Economía sí, estuvimos hablando cuando explotó este tema. Estaban todos sorprendidos y me dio la certeza de que se iba a revocar. Me dijo, olvídate, esto lo revocamos seguro. También estaba en la misma... Bueno, le salió a decirlo públicamente él también. ¿Y qué pasó ahí? ¿Trabajaron efectivamente de manera autónoma los representantes del Ejecutivo en la caja para establecerse un incremento? Y eso, siéndote sincera, no lo tengo del todo claro. Salí a rechazarlo, como te digo, públicamente, enseguida, porque no había justificación a mí que me valiera para defender eso, ni mucho menos. Así como ahora te defendí toda la situación de OCE, nunca defendería a representantes del gobierno que voten ese aumento, porque ya te lo dije, no sería consecuente con eso. Y no hay justificación que valga, así que hayan sido removidos, que hayan presentado renuncia, me pareció siempre lo más atinado. Y honestamente, obviamente no lo decía públicamente cuando explotó el tema, pero era lo que esperaba, no esperaba menos. Bien, después hay otra carrera parlamentaria que no es solamente en Uruguay, sino a nivel de Mercosur, que es ser los primeros en firmar, en darle avance, digamos, a este proyecto en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Cómo está trabajando? También hay críticas o por lo menos llamados de atención por parte de la oposición para que el Ejecutivo acelere este proceso. Bueno, vamos a tener una interpelación en camino al canciller que se votó ayer, donde uno de los temas es hay muchos temas, pero uno de los temas es para conocer paso a paso el proceso. El gobierno se ha comprometido, sí, en que Uruguay sea uno de los primeros países en que ratifique en el Parlamento este tratado. También dejarle claro a la ciudadanía que no se precisa que todos los países del Mercosur ratifiquen para que se pueda empezar a implementar y a trabajar en conjunto. Ya donde Uruguay lo haga, por más que Argentina, por más que Brasil u otro país demore, Uruguay igual puede empezar a trabajarlo. Estamos a la espera de que esto suceda. Esto es una opinión personal, supongo que será una vez que finalice el viaje a China, que ahora tiene a presidencia preparándolo, pero obviamente ansiosos porque sea lo más pronto posible, en eso coincido con la oposición. Sí, hay una noticia a propósito de esto que no es muy alentadora, que se está confirmando ahora en estos momentos desde Europa, que señala que el acuerdo Mercosur-Unión Europea va a entrar en una pausa. Va a ser analizado por el Tribunal de Justicia del Viejo Continente. Esto lo acaba de definir la Eurocámara con el objetivo de que se revise si es compatible con los tratados de la Unión Europea. Algo de lo que ayer mismo decía Bardesagui, ¿no? Sí. Cuando lo entrevistamos ayer decía, bueno, vamos a ver qué pasa si no se presenta una moción de esta característica. Bueno, efectivamente se presenta, se pone una pausa y bueno, veremos si efectivamente se sigue o no adelante en función de lo que resuelva el Tribunal de Justicia del Viejo Continente. Obviamente esto es nuevo, Julieta, pero no impacta en el proceso de parlamentario uruguayo. ¿Ustedes van a seguir trabajando de la misma manera? Sí. Esto por supuesto que me estoy enterando ahora. Sí, no, pobre, la verdad. Por supuesto.
De hecho, como decían, era una pequeña posibilidad. Hay países de la Unión Europea que votaron en contra. Francia es uno, que han tenido muchas manifestaciones por miedo a que esto repercute sobre todo en lo agropecuario de esos países. Ya se ha dejado claro muchísimas veces que van a haber muchas cláusulas para que eso no impacte. Ahora, bueno, veremos qué termina deparando. Era una posibilidad. Yo estuve estudiando analistas internacionales que manejaban esta posibilidad y decían que de todas formas podía seguir yendo a buen puerto, pero esto son conjeturas, hay que ver qué termina sucediendo. Bien, así que veremos qué pasa allí con eso. Bueno, hablabas vos de la comparecencia de Lubetkin. Uno de los temas es la posición sobre Venezuela y las repercusiones que hubo después. ¿Cómo observan desde el oficialismo este proceso? ¿Cuáles creen que van a ser los siguientes pasos también desde Uruguay y su mirada regional? Bueno, Lubetkin ya estaba convocado en principio a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para hablar de coyuntura, porque se terminan mezclando muchos temas. La agenda internacional está bastante movida, era por el tema Venezuela, el tema del acuerdo de la Unión Europea del Mercosur, también los resultados que puede tener el viaje a China, era una especie de popurrí sobre todo, iba a ser en la Comisión de Asuntos Internacionales. Ayer se propuso que sea la Comisión Permanente. Nosotros votamos negativo, pero porque ya estaba coordinada esta instancia en la Comisión de Asuntos Internacionales. A la oposición no le bastó, entonces llaman a una interpelación, lo cual nos parece disparatado. ¿Te pareció exagerado? Me pareció sumamente exagerado porque ya estaba coordinada una instancia con Lubetkin, con Cancillería, en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que puede ir cualquier legislador, no es que algo que está cerrado solamente a los de esa comisión. Ahora, ¿por qué el oficialismo no da los votos para que se vaya a la Comisión Permanente? Pero porque ya estaba coordinada esta instancia en la Comisión de Asuntos Internacionales, que nos parecía que ya está coordinada esta instancia con el canciller, ya están todos los temas, ¿por qué sumar otra instancia más? Ahora, de todas formas, la oposición no le bastó y llaman a una interpelación por la mitad de los temas son cosas positivas. Entonces no se entiende mucho la tesitura o el método, porque llamar a una interpelación... Claro, pero digo, bueno, el punto medio era la Comisión Permanente, ¿por qué no lo...? Ya estaba coordinada con... Al final Lubetkin le va a decir, diputado, al final no lo votó. Y va a ser interpelado. Va a ser interpelado por el acuerdo Unión Europea-Mercosur, va a ser interpelado por cosas que son buenas. Entonces... ¿Toma fuerza el tema de Venezuela en la interpelación, entendés, por el tono? Espero que no, honestamente, porque creo que Uruguay está en un proceso de muy buenas noticias, como este acuerdo. Ahora veremos cuál es el resultado que depara la justicia, pero que es provechoso. Tenemos una subsecretaria, además, que trabajó ella muchísimo para que esto se concrete. Sería una lástima que Venezuela tome la agenda cuando tenemos esto, cuando vamos a tener los resultados del viaje a China, que esperemos traiga inversiones y buenos negocios para nuestro país. Si eso, o sea, algo que puede ser beneficioso para la ciudadanía, para nuestro país, queda tomado por Venezuela, la verdad que sería un disparate, una falta de respeto a la Cancillería, así que esperemos que no. Y no creo que eso suceda, además. Bien, veremos qué suceda. Veremos qué sucede. Después de la interpelación. Diputada Julieta Sierra, gracias por venir al programa. Por favor, gracias a ustedes, a las órdenes. Ha sido un gusto.